Sean todos bienvenidos en este hermoso día del Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder congregarnos en esta hora con el propósito de estudiar una lección más de esta serie de lecciones que hemos estado estudiando durante las semanas anteriores, para beneficio de ustedes y para beneficio tal vez de las personas que nos están viendo tal vez por primera vez a través de este mensaje o a través de este video. Queremos decirles que tenemos una serie ya preparada basada en el libro de Daniel, más de 20 temas que ya han sido presentados. Esperamos de que cada uno de ustedes se puedan beneficiar con esos mensajes, y si usted desea obtener esa serie, pues se puede comunicar con nosotros a través de este ministerio. En esta hora tenemos una lección muy importante. Yo asumo de que todos ustedes la tengan, que todos ustedes la hayan recibido. Esperamos de que la hayan estudiado, la hayan repasado en sus hogares. Es una lección muy importante y como aparece allí en sus pantallas, la serie de temas que ya hemos entrado a estudiar durante estas nuevas semanas es el mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Así que vamos a entrar en otros temas muy importantes en las semanas que vienen. Así que por favor, se lo digo por anticipado, usted no se lo puede perder. Son temas muy, pero muy importantes. El tema de esta hora lleva como título el fin del pecado y ¿qué cosa? Y el sufrimiento. Así que muy pronto, con la ayuda del Señor, el pecado terminará en esta tierra, el sufrimiento también terminará, y todos nosotros, si somos fieles al Señor, podremos gozar de una patria celestial que Cristo lo prometió, como lo dice allí en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que el Señor está preparando lugar para sus escogidos. Y el versículo de introducción en esta hora aparece allí en sus lecciones, en la parte del frente de sus lecciones, en la portada, vamos a decirlo así, y está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esas son palabras de Juan, que Dios le dio el privilegio de ver allí en la isla de Patmos. Juan le mostró Dios en visión, se le mostró allí al apóstol, al profeta Juan, esa maravillosa visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva? ¿Cuántos? Yo creo que todos nosotros anhelamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde será el hogar eterno de todos los redimidos. Bien, vamos a entrar entonces de lleno a nuestra lección. Espero de que ustedes me sigan en sus respectivas lecciones. La primera pregunta es la número 1, dice: ¿con quién se originó el pecado? Bien, es muy importante esa pregunta, porque esa pregunta nos va a ayudar a nosotros a sentar la base para la lección de este día. Bien, primera de Juan capítulo 3, versículo 8, que nos dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que damos gracias a Dios por Jesús. Siempre lo hemos estado dando énfasis en las lecciones anteriores. Gracias a Jesús que Cristo vino a esta tierra, tomó nuestra naturaleza y venció a Satanás en su propio terreno. Como dice ahí, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Así que damos gracias, porque el originador del pecado, ¿quién es entonces? Satanás. Porque el diablo, dice ahí, peca ¿desde cuándo?
¿Desde cuándo entró el pecado en este universo? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? ¿Dónde? En el cielo. ¿Cuándo se originó? ¿Con qué motivo? Ya nosotros lo estudiamos la semana pasada. Hubo una gran batalla en el cielo, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿El dragón quién es? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y prevaleció en el cielo, sí o no? No prevaleció en el cielo. ¿Y qué sucedió? Dice que fue lanzado, exacto, aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado fuera. ¿A dónde fue lanzado? A esta tierra. Y dice, y sus ángeles también fueron lanzados con él. ¿Y engaña a quién? Al mundo, casi al mundo entero prácticamente. Pregunta número 2. ¿Desde cuándo el diablo ha sido homicida y qué relación tiene con la mentira? Juan capítulo 8, versículo 44, que nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que ¿desde cuándo entonces el diablo ha sido homicida y qué relación tiene con la mentira? ¿Desde cuándo? Desde el principio ha sido ¿qué? Ha sido homicida y ¿qué relación tiene él con la mentira? Es el padre de toda mentira. Bien, muy importante. Pregunta número 3. ¿Fue Satanás creado un ser pecador? ¿Qué guió a Satanás al pecado? La rebelión y la caída. Bien, la Biblia responde todas esas preguntas. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Vamos a ver cómo fue originalmente creado ese lucero de la mañana, Luzbel, que posteriormente llegó a ser Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo era entonces lucero de la mañana? Era perfecto, era un ser creado que fue perfecto, dice, en todos sus caminos desde el día que fuiste creado. Bien, Isaías 14, versículos 13 y 14 también describe da respuesta a la pregunta que acabamos de hacer, la pregunta número 3. Dice Isaías 14, 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué provocó la caída y la rebelión de Satanás? ¿Qué provocó que él cayera? Ya nosotros lo estudiamos la semana pasada. Esto es un repaso. Número 1, se rebeló en contra del gobierno de Dios. Se rebeló en contra de su ley. Ya nosotros lo estudiamos. Estudiamos de que los ángeles de Jehová, de acuerdo al salmista David, dice que se complacen en guardar la ley de Dios. Por eso Satanás se rebeló en contra de esa ley en el principio, allá en el cielo, y por eso fue una de las razones que provocó que fuese expulsado del cielo. También allí en Isaías 14, 13 y 14 nos dice que Satanás quería ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. Quería poner su trono allí donde está el trono de Dios y quería ser semejante al Altísimo. Y eso fue lo que provocó también la caída de este ser perfecto cuando fue creado, que se llamaba Luzbel, lucero de la mañana. Bien, pregunta número 4. En contraste con la exaltación exhibida por Satanás, ¿qué espíritu manifestó Cristo? Vamos a ver qué espíritu manifestó Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 8, que nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando de Jesús. ¿Jesús era igual a Dios, sí o no? El único que llena esas características es Jesús.
Dice ahí que era siendo en forma igual, en forma, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí ustedes pueden ver la escalera en forma hacia abajo que tuvo que tomar Jesús. Jesús, al principio, antes de venir a esta tierra, ¿era quién? Era Dios. Dice ahí el versículo, se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de su naturaleza divina. ¿Y qué dice allí? Y tomó la forma de ¿qué? De siervo semejante a los hombres. Tomó la naturaleza nuestra, Jesús. ¿Y qué más sigue diciendo ahí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y finalmente muerte de cruz. Ahí podemos ver la diferencia. Ustedes pueden notar la diferencia entre Luzbel, lucero de la mañana, y entre Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Lucero quería ¿qué? Exaltarse. Quería poner el trono al lado del norte, al lado del trono de Dios. Quería ser semejante ¿a quién? Al Altísimo. Pero Jesús, que era Dios, que es Dios, dijo, no, yo que soy igual a Dios, me voy a despojar de mi divinidad prácticamente y voy a ser semejante a los hombres y voy a ir un poco más al fondo, me voy a humillar hasta lo sumo y finalmente voy a morir ¿dónde? En la cruz del Calvario. Así que en esta hora le damos gracias a Dios por Jesús, porque Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza de pecado y se humilló hasta lo sumo y fue obediente y finalmente entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pregunta número 5 en sus lecciones dice, después que el hombre hubo pecado, ¿cómo le manifestó Dios su amor y su disposición para perdonar? Óigalo bien, esta pregunta es muy importante, meditemos en ella. Cuando el hombre pecó al principio, nosotros sabemos, Dios en su grande amor y misericordia creó un plan de salvación para el ser humano. El ser humano había violado una ley, porque el pecado, ya lo hemos estudiado durante todas estas lecciones, primera de Juan 3:4 es que transgresión o violación de la ley de Dios. Y la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Eso es lo que Satanás nos ofrece, mis queridos amigos y hermanos. Dios nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Satanás nos ofrece ¿qué cosa? La muerte. Satanás nos dice a nosotros, tú quieres riquezas, yo te las doy. Tú quieres fama, yo te la doy. Tú quieres posesiones materiales, yo te las doy. Pero Satanás nos firma un cheque, o aquellos que quieren eso y que quieren hacer lo que Satanás les ofrece, Satanás le firma un cheque y le entrega ese cheque, o sea, la paga. Es como cuando usted trabaja sus 40 horas, al final de las 40 horas usted espera recibir ¿qué cosa? Un cheque de su empleador, ¿estamos de acuerdo? Satanás le entrega ese cheque a esas personas que desean lo que él les ofrece y el cheque, en vez de tener una cantidad, dice muerte eterna. Eso es lo que Satanás ofrece. Satanás no puede ofrecernos otra cosa que no sea la muerte eterna. Pero Cristo Jesús nos ofrece vida eterna. Cristo Jesús nos dice, ¿tú quieres vida eterna? Bueno, vas a pasar por tribulaciones. Yo te ofrezco un camino teñido en sangre. Yo te ofrezco una cruz que ya cargué por ti. Yo te ofrezco una corona de espinas. Te ofrezco pruebas. Te ofrezco problemas. Te ofrezco todo eso. Pero al final te doy, ¿qué cosa? Un cheque que es, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuál deseas escoger tú en esta hora? ¿Cuál deseas escoger tú, mi querido hermano aquí presente, queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este video? Romanos capítulo 5, versículo 8, noten lo que dice. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Cristo Jesús,
murió por nosotros aún siendo pecadores. ¿Quiénes merecían morir? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. Así que nosotros nunca en esta hora, por favor, nunca dudemos del amor de Dios hacia nosotros. Nunca dudemos del amor de Cristo por nosotros. Porque ese versículo 8 es claro. Ese versículo 8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Dios mostró su amor por nosotros y Cristo murió en nuestro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo pagó la deuda del pecado. Esa deuda era la muerte eterna, mis queridos amigos y hermanos. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Cristo pagó esa deuda en la cruz del Calvario. El pecado suyo, el pecado mío, el pecado nuestro, Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Jesús pagó esa deuda. Nosotros éramos deudores, nosotros merecíamos la muerte y por lo tanto Cristo Jesús tomó nuestro lugar, se humilló, como leíamos en el texto anterior, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunta número 6. ¿Qué se declara que es pecado? Bueno, ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué nos dice? Todo aquel que comete pecado transgrede también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es transgresión de la ley de Dios. No hay que buscarle otra definición en la Biblia, no hay que ir a la enciclopedia británica, no hay que ir al diccionario Webster, no hay que ir a ningún libro de historia, sino ir a ese versículo de 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Así de simple. Así que todos aquellos que están transgrediendo la ley de Dios, algún mandamiento de dicha ley, ¿están qué? Están cometiendo pecado. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pregunta número 7. ¿Cuál será el resultado final de los transgresores de la ley de Dios? Pregunta muy importante. Ya hemos visto en 1 de Juan 3:4 que el pecado es transgresión ¿de qué? Entonces, si nosotros seguimos violando dicha ley, ¿cuál va a ser el resultado de todos aquellos que estén transgrediendo dicha ley? ¿Qué ustedes creen? Dios los va a perdonar, va a tener misericordia de ellos al final y se los va a llevar al cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, muchas iglesias hoy enseñan que sí, que Dios es un Dios misericordioso y que Él va a pasar por alto esos pecaditos pequeños que tal vez nosotros no pudimos vencerlos por la gracia de Cristo Jesús, y el Señor pues total, dicen por ahí, los va a llevar al cielo. Vamos a ver qué responde la Biblia en cuanto a eso. Romanos capítulo 6 versículo 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Es qué? Muerte. Claramente la Biblia es, la Biblia no se puede cambiar. La Biblia es infalible. La palabra de Dios es infalible. La Biblia dice claramente dos cosas. Óigalo bien, manténgala en mente, por favor. Dos cosas. Número 1, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y número 2, el resultado de esa transgresión de la ley de Dios al final es ¿qué? Muerte. No dice vida eterna. O sí dice vida eterna en sus versiones. Ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, por favor, para que ustedes prueben que si lo que nosotros estamos presentando en pantalla está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si alguna de sus versiones dice, porque la paga del pecado es vida eterna, por favor levante la mano el que tenga esa versión y me la lee en voz alta, por favor. Por eso yo les digo, abran sus Biblias, apunten todos estos textos para que así ustedes puedan probar o comprobar de que lo que estamos leyendo a través de esta pantalla es de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra. Bien, la paga del pecado entonces es ¿qué? Muerte. ¿Muerte física solamente? Muerte eterna. Cristo pagó esa deuda a la cruz del Calvario, la muerte eterna por nosotros. Bien, Mateo 7, 22 y 23, noten lo que dice esos textos bíblicos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, cuando Cristo venga, en aquel día, muchos van a decir, ¿qué van a decir? Señor, Señor, ¿son cristianos ese grupo de personas, sí o no? Claro que sí, son profesos cristianos. ¿Por qué? Porque están invocando el nombre de ¿quién? Del Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23.
entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les va a decir Jesús a esas personas? ¿Por qué si ellos eran cristianos, eran miembros de iglesia por 10, 15, 20, 30 años, por qué el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué, hermanos? Porque no obedecieron la ley de Dios, dice la hermana. La palabra maldad, ¿ustedes ven ahí la palabra maldad en sus versiones? En otras versiones dice iniquidad. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. La palabra en griego para maldad o iniquidad es anomia. Y anomia significa violador de la ley de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, todos esos profesos cristianos, miembros de iglesia, pastores inclusive, ministros, que enseñaron a sus respectivas iglesias por años a violar la ley de Dios, le enseñaron a decir que la ley de Dios ya no tenía relevancia, que eso fue dado para el pueblo judío solamente, que ya nosotros estamos bajo la gracia, que no hay que guardar los mandamientos de Dios. A esas personas, cuando Cristo venga, Jesús les va a decir, apartados de mí, yo no os conozco, hacedores de ¿qué? De iniquidad o de maldad o anomia. Enseñaron a violar la ley de Dios a sus respectivos miembros y también ellos mismos se encargaron de violarla. Oh, eso va a ser bien triste en aquel día. Así que esto es un llamado para los ministros que tal vez nos están viendo a través de este video. Bien, pregunta número 8. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado del pecado de Adán? ¿A cuántos? Bien, vamos a ver qué responde la Biblia. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, óigalo bien, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros, ¿somos pecadores también? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque por el pecado de un hombre que entró en el principio, por el pecado de Adán, vino como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. Ya lo vimos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y dice ahí, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tristemente, ¿hay muerte en este mundo hoy? ¿Sí o no? Sí lo hay. ¿Hemos perdido algún ser querido, algún familiar nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado trajo como consecuencia la muerte. Pero todo no está perdido, fíjense. Vamos a 1 Corintios 15:22 que nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué hermosas palabras. Nosotros no podemos perder nuestra esperanza. Satanás tiene el imperio de la muerte. Por eso leíamos al principio, Cristo vino a deshacer las obras del diablo, al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Pero gracias a Jesús, nosotros podemos ser vivificados. Si morimos algún día, si tenemos que morir, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. ¿Gracias a qué? Gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús, que es nuestra garantía. Así que damos gracias al Señor en esta hora. Pregunta número 9 en vuestras lecciones. ¿Cómo fue afectada la tierra por causa del pecado de Adán? ¿Qué sucedió? Bien, Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18 que nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué vino como consecuencia del pecado en el principio? Vino una maldición ¿sobre qué? Sobre la tierra, tristemente. Y vemos hoy, hermanos, la condición que estamos viviendo hoy en esta tierra. Tristemente, el pecado va cada día más en aumento. La maldad de los hombres cada día va más en aumento. Y a medida que nos acercamos más y más al tiempo del fin, las cosas en vez de ir mejorando, van cada día más empeorando.
O sea, nada de esto va a mejorar. Lo único que va a cambiar toda esta condición de pecado y de maldad en el mundo es la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Los gobernantes de este país, de los países del mundo, de Europa, de cualquier continente, solamente sus promesas se las lleva el viento. Promesas vagas, promesas que no tienen ninguna base bíblica, promesas de que va a venir un mundo mejor, de que este país se va a mejorar, de que va a reinar la paz en este país, de que todos vamos a vivir felizmente en los próximos años, en la próxima década. Todo eso son promesas falsas, promesas sin fundamento. Al contrario, cada día esta sociedad moderna en que vivimos va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque esta tierra, como producto del pecado, recibió una maldición. Pregunta número 10. ¿Cómo demuestra la Biblia que Dios no tolera ni tolerará el pecado? Bien, vamos a ver qué responde la palabra de Dios a esa pregunta. Génesis, capítulo 6, versículo 7 y versículo 13 nos dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué sucedió al principio? Cuando en ocasión de los días de Noé, Dios dijo que iba a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo? Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 13, que nos dice: dijo pues Dios, ¿a quién? A Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Cuál era la condición de la tierra antes de que fuese destruida por el diluvio en los días de Noé? Estaba llena de maldad y estaba llena de ¿qué? De violencia. Pregunto, ¿no creen que estamos viviendo las mismas condiciones hoy, actualmente, en el siglo XXI, en la misma condición que se vivía en los tiempos de Noé? ¿Qué ustedes creen? ¿Hay maldad en este mundo? ¿Hay violencia en este mundo? Claro que sí. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, así mismo iba a ser la sociedad antes de que el Hijo del Hombre venga por segunda vez. Así que a la luz de lo que estamos viendo en este mundo, a la luz de lo que se veía en los días de Noé, nos está diciendo la palabra de Dios de que Cristo está a las puertas. Así que, hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a estar listos, a estar preparados, para que cuando Cristo venga podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Pregunta número 11 en sus respectivas lecciones: ¿actuará Dios de la misma manera cuando venga Cristo por segunda vez? ¿Qué pasó con los antediluvianos? ¿Los destruyó Dios, sí o no? ¿Sí o no? Por eso viene la pregunta número 11. ¿Va a actuar Dios de la misma manera cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué ustedes creen? Lucas, capítulo 17, versículos 26, 27 y 30, que nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Igualito. Versículo 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A cuántos destruyó? ¿A dos o tres? A todos. Y noten lo que dice la parte final del versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ustedes saben, mis queridos amigos y hermanos aquí presentes, de que Satanás conoce muy bien todos estos textos bíblicos, porque Satanás es un estudiador de la palabra. Él sabe claramente que Cristo, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, todos aquellos, óigalo bien, que han estado viviendo en pecado y en iniquidad, van a ser ¿qué? Destruidos. Pero Satanás, ¿qué dice? No.
el Señor va a dejar un grupo de personas en esta tierra para que pasen un periodo de tribulación por 7 años para que puedan arrepentirse de sus pecados. ¿Me están entendiendo, mis amigos y hermanos? Por eso Satanás, como leíamos al principio, es el padre ¿de qué? De toda mentira. Él ha inventado todo este sinnúmero de mentiras y ha inventado todas estas falsas doctrinas y ha sembrado esa semilla de mentira en la gran mayoría de las iglesias del cristianismo hoy. La palabra de Dios es clara, es contundente, no se puede cambiar. Dice que así cuando vino el diluvio, dice claramente, los destruyó a todos. Así mismo dice la parte final del versículo 30 de Lucas 17, será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Así que todos los impíos que no hicieron su debida preparación, de que no se arrepintieron de todos sus pecados, cuando Cristo venga, van a ser ¿qué? Destruidos. No van a ser dejados en esta tierra para que pasen un tiempo de 7 años de oportunidad para que se arrepienten. No, esa doctrina es completamente falsa, inventada por Satanás, sembrada en el seno de la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. ¿Y qué cosa? Y la gran mayoría del cristianismo moderno hoy está creyendo esta gran mentira. Qué triste, ¿verdad? Ojalá que nosotros no seamos o no caigamos en ese grupo de personas que están creyendo esta falsa doctrina. Los antidiluvianos, cuando se cerró la puerta del arca y empezó a llover, cosa que no ocurría antes del diluvio, lo leemos en el Génesis, caía un rocío y mojaba toda la tierra, no llovía en ese entonces. Cuando estas personas vieron las primeras gotas de agua que estaban cayendo, ahí se dieron cuenta y dijeron, verdaderamente este loco sí tenía razón. Y empezaron a correr, hermano, y cuando se desataron esas cataratas del cielo y esa lluvia empezó a aumentar y era día y noche sin parar de llover, la gente desesperada se tiraron al agua y gritaban, Noé, Noé, ábrenos, que ahora sí creemos a este mensaje. Lo que tú has estado predicando por 120 años era verdad. Noé, ábrenos la puerta. ¿Por qué Noé no pudo abrir la puerta? ¿Quién la había cerrado? Dios. La gracia se había cerrado para esa generación antidiluviana, mis hermanos. Y así va a suceder en los días cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, cuando diga en el cielo consumado es, la gracia se ha cerrado para todos. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a haber oportunidad de perdón para aquellos que no se arrepintieron. Así que Satanás es muy astuto. Satanás ha inventado todas estas falsas doctrinas porque él conoce estas grandes verdades. Y es por eso que nosotros nos hemos preocupado de presentar esta verdad. Jesús dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. El Señor nos ha llamado para ser luz en medio de las tinieblas de un mundo espiritual. Jesús dijo, vosotros no cogéis una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. El salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, el versículo 105. Jesús dijo, vosotros no cogéis una lámpara y la metéis debajo de la cama o la metéis debajo del almud, sino que las ponéis en un lugar alto para que alumbre todo el cuarto, toda la casa. Nosotros con estas verdades para este tiempo que el Señor nos ha dado, tenemos que alumbrar al mundo, porque este mundo está lleno de tinieblas espirituales. Es menester de que estos hermanos, estos buenos hermanos que están en muchas de estas iglesias donde están aprendiendo doctrinas de error, despierten y puedan darse cuenta de que el Señor los quiere salvar. Pregunta número 12. ¿Cómo se explica la aparente dilación de Dios en su trato con el pecado? Muchos hoy dicen, Señor no le interesa, no le importa, porque mire cómo está este mundo. Mire cuánto sufrimiento, cuánto pecado. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica entonces que aparentemente hay una dilación, o sea, una tardanza tal vez de parte de Dios? ¿Para qué? Para tratar con el pecado o el pecador. Vamos a ver qué responde la Biblia en cuanto a eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué nos dice? El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza. ¿Ve? Muchos la tienen por tardanza. Pero ¿qué dice ahí? Sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando por ti en esta hora. Está esperando por mí en esta hora. Está esperando por cada uno de vosotros que nos están viendo a través de este video. ¿Para qué? Para que procedamos a ¿qué? A arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarte a ti, pecador. El Señor quiere salvarnos. Dice ahí que Él no retarda su promesa. Él sabe que Él viene pronto y Él va a venir por segunda vez a esta tierra. Él tiene el día y la hora ya fijado para esa venida. Pero Él está esperando de que todos nosotros procedamos al arrepentimiento para que no perezcamos cuando Cristo venga por segunda vez a destruir a los impíos. ¿Quieres tú ser parte de los redimidos? Cristo está dispuesto a vestirte con ese manto de justicia. Nuestro manto, nuestras ropas, diría, son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Están sucias de pecado. Están manchadas de pecado. Están contaminadas por el pecado. Pero si en esta hora nosotros venimos arrepentidos de corazón y le pedimos perdón a Jesús, Cristo nos perdona si nos arrepentimos de todo corazón. Y cuando somos perdonados de nuestros pecados, Cristo nos cubre con su manto de justicia maravilloso, mis hermanos. Qué glorioso es nuestro Salvador, ¿verdad? Pregunta número 13. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? ¿Qué se nos ha enseñado toda la vida desde el principio, tal vez desde que nosotros éramos niños? ¿Qué es lo que quiere Satanás sembrar en la mente de las personas cuando nosotros cometemos algún pecado o cuando estamos tal vez en pecado? ¿Perdón? Exactamente, eso es lo que Satanás ha hecho creer al mundo. Nos ha hecho creer esa falsa interpretación del carácter de Dios. Satanás quiere que nosotros creamos de que Dios es un Dios tirano, que está listo para castigarnos en el primer momento que nosotros cometemos un pecado, en el instante que nosotros cometemos un error, que no está dispuesto a oír nuestras oraciones cuando hemos fallado, que no está dispuesto a perdonarnos ya, porque hemos caído tantas veces que ya Él se cansó de perdonarnos. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32, responde esa pregunta. Ezequiel 18, 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Dice quién? Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Quiere Jehová la muerte del pecador, sí o no? No, mis hermanos. Jehová ama al pecador, detesta, odia al pecado, pero ama al pecador. El pecado fue lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz de Calvario. El pecado le quitó la vida al Hijo de Dios, pero Él ama al pecador. Por eso Él quiere que tú, que yo en esta mañana vayamos de rodillas ante Él y le digamos, Señor Jesús, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Soy un vil pecador. Jesús está esperando por ti en esta hora, con sus brazos abiertos. Está esperando que nosotros vayamos y caigamos arrepentidos de todos nuestros pecados. El Evangelio no es un cúmulo de doctrinas bíblicas, hermanos. El Evangelio no es un cúmulo de normas. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para el pecador. Son buenas nuevas de que Cristo te perdona tus pecados. No importa cuán hondo, cuán vil hayas caído, Cristo está dispuesto a perdonarte si tú estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Pregunta número 14. ¿Puede el hombre liberarse por sí mismo del dominio del pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Lucas 11, 21 y 22, una parábola de Jesús. Lucas 11, 21 y 22, ¿qué nos dice? Cuando el hombre fuerte, armado,
guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Quién será ese hombre fuerte que habla allí Lucas 11:21? ¿Quién de ustedes creen que es? No es Cristo Jesús, es Satanás. Satanás es el hombre fuerte en esa parábola, el primer hombre fuerte. Y dice que está como armado y guarda su palacio en paz mientras está guardándolo y todo lo que posee. Pero ¿qué dice el versículo 22? Noten lo que dice. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Quién es ese que vino más fuerte que Satanás a esta tierra y lo venció en la cruz del Calvario, hermanos? Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Y le quitó, ¿qué cosa? Todas sus armas en que él confiaba y repartió el botín. Satanás nos tenía esclavizados. Cristo nos libertó, mis hermanos. Vino uno más fuerte que él, que Satanás, y nos liberó de su poder. Por eso en esta hora nosotros debemos darle gracias a Jesús, porque Jesús es el único que nos puede liberar de todos nuestros pecados. Cristo Jesús es el único que nos puede liberar del poder de Satanás. Nos puede romper esas cadenas con que tal vez Satanás nos ha mantenido atados por años. Algún pecado tal vez que estemos acariciando o que hemos estado acariciando por años y que hemos tratado y hemos luchado. ¿Y por qué no hemos podido obtener la victoria? ¿Por qué razón? Porque hemos querido lograr la victoria por nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder vencer el pecado, mis hermanos. Uno más fuerte que Satanás sí puede vencer el pecado, y ese es Jesús. Por eso dice ahí que Cristo vino y entró a la casa del hombre fuerte y lo venció y le quitó todas sus posesiones. Esas posesiones eras tú y era yo. Que Satanás nos tenía esclavizados. Nos tenía, ¿qué cosa? Atados. Pero Jesús nos liberó. Pregunta número 15. ¿Quién solo puede salvar al pecador de las garras de Satanás? ¿Quién? Isaías 53:5, ¿qué nos dice? Mas él, o sea Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Hay quienes creen que no han sido curados todavía. Y en su experiencia cristiana siempre llevan un botequín a donde quiera que van de primeros auxilios. ¿Usted sabe lo que es un botequín de primeros auxilios? ¿Qué contiene un botequín de primeros auxilios? Curitas, gasa, esparadrapo, alcohol, en fin, mertiolate, diosógen, en fin. Y siempre en su experiencia cristiana están cargando un botiquín para donde quiera que van. Para un botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque todavía no creen de que sus pecados han sido perdonados. Todavía no creen de que Cristo Jesús puede darle la victoria sobre sus pecados. Todavía no creen que sus pecados fueron curados. Todavía no creen que pueden tener confianza en Jesús para liberarlos de sus pecados. Por eso hay un versículo que nosotros leemos y leemos y leemos en el libro de Apocalipsis. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Pero a veces entendemos la primera parte del texto. Oh, sí, yo guardo los mandamientos de Dios. Pero no entendemos la segunda parte. No sabemos lo que es la fe de Jesús. La fe de Jesús es tener la confianza en que Jesús nos puede dar la victoria sobre todos nuestros pecados. La fe de Jesús es tener la fe y la confianza de que Cristo Jesús me puede liberar de todos mis pecados. La fe de Jesús es creer que Cristo Jesús me puede dar la victoria absoluta sobre todos mis pecados. Miren lo que dice esa declaración, hermanos. Presten mucha atención, por favor. Dice: del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Óigalo bien, presten mucha atención. Tenemos que aprender del simple relato bíblico de cómo Cristo sanaba a los enfermos para que nosotros podamos aprender también
con respecto al modo de ir a Cristo para que perdone nuestros pecados. Sigue diciendo, veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado, no había usado sus miembros por 38 años. ¿Cuántos años? 38 años, ¿se pueden ustedes imaginar? Piensen por favor un momento en ese cuadro. Un hombre que ha estado tendido en una camilla sin poder movilizarse, sin poder caminar, sin poder levantarse. ¿Por cuánto tiempo? 38 años. Un largo tiempo. Muchos de los que están aquí presentes tal vez no llegan a esa edad. Bien. Con todo, sigue diciendo la declaración, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. Jesús le dijo a ese hombre que se levantara. Que sigue diciendo, el paralítico podría haber dicho, óigalo bien lo que el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida, quiso andar y ¿qué dice ahí? Anduvo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder, así fue sanado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Un hombre paralítico, imposibilitado de todo su cuerpo prácticamente, por 38 años. Cristo le dice, levántate y anda. Este hombre sabía que no podía caminar, pero hizo el esfuerzo por levantarse, creyó en la palabra de Jesús. Y el poder de Dios se manifestó, Dios le dio el poder y así fue este hombre sanado. Entonces viene la parte con nosotros. Noten bien cómo dice, cómo termina la declaración. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Mire cómo termina la declaración. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es, no porque lo sientas, sino porque Dios lo ha prometido. El camino a Cristo, las páginas 50 y 51. Qué hermosas palabras. Muchos de nosotros por eso no hemos alcanzado una experiencia cristiana en nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre andamos con el botiquín de primeros auxilios, por cualquier emergencia. No, mis hermanos. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos arrepentidos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados y los confesamos, Cristo nos perdona, nos sana de todos nuestros pecados, nos purifica y nos viste con su manto de justicia, nos da el poder para vencer el pecado. Tenemos que creer en la palabra del Señor. ¿Por qué caemos tantas veces? Porque no creemos en la palabra de Dios. Si el paralítico de Betesda no hubiese hecho el esfuerzo por levantarse, nunca hubiese sido sanado. Creyó en la palabra de Jesús. Pregunta número 16. ¿Cuándo sufrió Cristo por los pecadores? ¿Y qué hará al final por nosotros? Bien, Mateo 26, 39, hermosas palabras. Yendo un poco adelante, o sea Jesús, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿En qué ocasión Jesús dijo esas palabras? ¿Dónde se encontraba él? ¿Dónde se encontraba? En Getsemaní. En las últimas horas prácticamente de vida en esta tierra de Jesús antes de la cruz del Calvario. Jesús sabía la copa que tenía que beber por ti y por mí. Jesús
sabía el trago amargo que le esperaba. Y le pidió a su padre en los momentos de angustia, de más angustia allí en Getsemaní, le dijo: Padre mío, por favor, si es posible cambiar el plan de la salvación y que yo no tenga que morir, Padre mío, cambiemos ese plan. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cuál era la voluntad del Padre, hermanos? Que siguiera el plan de la salvación. Porque ese plan de la salvación ya había sido hecho desde la fundación del mundo. Ya había sido trazado. Dios no puede cambiar. Y Jesús le dijo: Señor, si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Yo no la quiero beber, Señor. Saben, hermanos, si usted lee el capítulo Getsemaní, se lo recomiendo que lo lea en El deseado de todas las gentes. Extraordinario libro. Muchos de ustedes lo tienen en sus hogares. Ahí dice la sierva del Señor que nuestra salvación pendió de un hilito, no en la cruz, sino ¿dónde? En Getsemaní. Jesús no quería beber esa copa. Jesús estuvo dispuesto a buscar otras alternativas, pero ya el plan de salvar al hombre había sido trazado y Dios le dijo: tienes que entregar tu vida por el pecador. Isaías 53:5, ¿qué nos dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:12, ¿qué nos dice? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo llevó tus pecados, llevó mis pecados, y gracias a Jesús, que murió por nosotros y resucitó, obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el imperio de la muerte que era Satanás. Sí, puede pasar, hermano. Pregunta número 17. Breve, Jorgito. Pregunta número 17. Vamos, antes de contestar esa pregunta, el hermano Jorge Flavio, ¿hay audio en ese micrófono? A ver qué nos dice la respuesta a esa pregunta. Adelante, Jorgito, por favor. Referencia acérquese al micrófono, por favor. Referencia a Isaías 53, nos dice el Señor en su palabra, en el espíritu de profecía: los que están enaltecidos por el orgullo, cuyas almas están llenas de vanidad, debieran contemplar este cuadro de su Redentor y humillarse en el polvo. El capítulo entero debe aprenderse de memoria. Su influencia subyugará y humillará el alma contaminada por el pecado y enaltecida por la exaltación propia. Pensá en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza, soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre, unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino mora en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque al hacer eso podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hermosas palabras. Pregunta número 17. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo? Vamos a ver qué responde la Biblia. Primera de Juan 3, versículo del 5 al 8, ¿qué nos dice? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué Cristo vino, mis hermanos? ¿Para cubrir el pecado con una curita? ¿Ah? ¿Para tapar el pecado? Dice así en sus Biblias. Para quitar el pecado. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces no vivimos una vida cristiana victoriosa, porque todavía no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Todavía no creemos de que Cristo vino a quitar el pecado nuestro. Versículo 6 de 1 de Juan 3.
Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que gracias a Jesús, Cristo Jesús es nuestra garantía para que todos nuestros pecados sean borrados, y es nuestra garantía para salvarnos de todos nuestros pecados. Pregunta número 18. ¿Por qué razón deberíamos sentirnos agradecidos a Dios por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué razón? Hebreos 2:14, mire lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo tomó nuestra naturaleza, es lo que está diciendo Hebreos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo, hermanos. Jesús, por su muerte en la cruz del Calvario, vino a este mundo, al propio terreno de Satanás, y vino a vencer a Satanás en su propio terreno, y venció al que tenía el imperio sobre la muerte, esto es, al diablo. Efesios 5:2, que nos dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dice ahí que Cristo se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros merecíamos morir. Éramos nosotros, no Jesús, pero Jesús tomó nuestro lugar y entregó su vida por nosotros. En el tiempo del fin, dice la pregunta número 19, ¿cuán plenamente serán quitados los efectos del pecado y solo quienes podrán disfrutar de la nueva tierra que Dios establecerá? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Apocalipsis 21:4, que nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Ya no va a haber más muerte. En el reino eterno que Cristo viene a establecer muy pronto, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas que han venido como producto del pecado pasaron. Qué maravilloso es. Son promesas que nosotros debemos de llevar siempre en nuestros corazones, por favor. Por eso Satanás se interesa mucho de que nosotros no estudiemos la palabra, las Sagradas Escrituras. Satanás se interesa de que estemos entretenidos en otras cosas. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros recordemos estas maravillosas promesas, porque estas promesas nos mantienen ¿qué? Vivos espiritualmente. Apocalipsis 22:3, que nos dice: y no habrá más maldición en esa tierra nueva, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Qué maravilloso va a ser eso. Qué maravilloso. El pecado va a ser extirpado completamente, y los redimidos, dice ahí, que van a servir al Señor por toda la eternidad, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en esa santa ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 21:7, que nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si nosotros somos vencedores, nosotros vamos a heredar todas las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que son fieles a Él. ¿Creen ustedes que vale la pena ser fieles al Señor? ¿Qué ustedes creen? ¿Vale la pena o no, mis hermanos? Claro que sí, vale la pena. Apocalipsis 22:14, que nos dice: bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Aquellos que han guardado los mandamientos van a tener derecho a entrar por las puertas de esa gran ciudad. Cristo estará allí dándonos la bienvenida cuando vengan los redimidos. Hermanos, si va a hacer un comentario tiene que ser breve porque estamos sobre el tiempo. Bien,
Pregunta número 20. ¿Qué le dará Cristo a todos aquellos que sean vencedores sobre sus pecados? Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Para recibir esas promesas que está mencionando aquí el Apocalipsis, tenemos que estar unidos como está el pámpano a la vid. Voy a leer una pequeña porción de aquí en el libro deseado de toda la gente. Dice, el pámpano está injertado en la vida viviente y la fibra tras fibra, una tras otra, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y en pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en Él, como Salvador personal, se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo y la fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. Amén. Gracias. Hermosas palabras. Tenemos que estar unidos a Cristo, así como la rama está unida al tronco. Para que un árbol dé buenos frutos, esa rama debe estar unida a ese tronco. Cuando usted desgaja esa rama y la pone a un lado, la rama se seca completamente. Nunca va a dar fruto separada de la vid, que es el tronco. La vid es Cristo Jesús. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Tenemos que estar unidos a Cristo. Y solamente para poder estar unidos a Cristo, tiene que haber una comunión diaria con Él. A través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del escudriñamiento de las Sagradas Escrituras, es como nosotros podemos estar unidos con Jesús. Nuevamente repetimos la pregunta número 20. ¿Qué le dará Cristo a todos aquellos que sean vencedores sobre sus pecados? Apocalipsis 2:7, ¿qué nos dice? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermosas promesas, mis hermanos. Todos aquellos que sean vencedores van a recibir esa promesa que ustedes están leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El árbol de la vida será dado a aquellos que sean vencedores. Al que venciere, tendremos el privilegio de comer de ese árbol de la vida. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? ¿Qué nos va a dar el Señor? La corona de la vida. ¿Queremos ser fieles? El Señor tiene una corona para cada uno de nosotros, preparada para aquellos que sean vencedores. Apocalipsis 21:1, ¿qué nos dice? ¿Qué vio Juan? Vio un cielo nuevo y ¿qué cosa? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas maravillosas. El Señor tiene preparado para ti una tierra nueva y un cielo nuevo, si somos fieles a Él. Este mundo, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece Satanás? Tal vez nos ofrece riquezas, tal vez nos ofrece una posición económica, tal vez nos ofrece dinero, tal vez nos ofrece un sinnúmero de cosas. Pero al final, ¿qué vamos a cosechar? La muerte eterna. Pero el Señor nos ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo donde no va a existir más pecado, donde no va a existir más dolor, donde no va a existir más muerte, no va a existir más sufrimiento, no va a existir más separación de seres queridos. Si alguna vez hemos visto un ser querido que ha sido arrebatado por las garras de la muerte, ya en esa tierra nueva no va a existir más de eso. Esa tierra nueva maravillosa que el Señor tiene preparado para aquellos que son fieles. ¿Estás dispuesto tú a ser fiel al Señor en esta hora? El Señor te puede dar la victoria sobre tus pecados, mi hermano querido. Al que venciere, dice la Biblia, yo le daré que pueda heredar todas esas cosas que yo estoy preparando para cada uno de ellos, para cada uno de ustedes, para ti, mi hermano querido. Es esta promesa maravillosa en esta hora. No desaprovechemos esa oportunidad.
No es que tenemos que pagar por ello, es gratis. Eso es lo más maravilloso de todo, porque el plan de la salvación es gratuito. Ya Cristo pagó esa deuda. Ya tú no tienes que pagar. Solo tienes que aceptarlo por fe como tu Salvador personal. Solo tienes que decirle en esta mañana: Señor Jesús, entra a mi corazón, forma parte de mi vida. Estoy cansado ya de estar viviendo una vida de pecado. Estoy cansado ya de estar en el mundo lejos de ti. Dile a Jesús que entre a tu vida en esta mañana. Dile a Jesús que forme parte de tu vida, de tu corazón. Apocalipsis 21:7, ¿qué nos dice? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué maravillosas promesas, hermosas promesas. Isaías 65:25, ¿qué nos dice? Oh, mis hermanos, dice: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Allá no va a haber más mal. El león dice que va a estar al lado con el cordero. No va a haber más mal en ese santo monte, porque ya no va a haber más pecado, ni maldad, ni dolor. Esas son las cosas que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Pregunta número 21 adicional, no está en sus lecciones, pero aparece allí en su pantalla. ¿Cuándo y por qué medios serán finalmente removidos los efectos del pecado? ¿Cuándo? Porque anhelamos que ese día llegue. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser? Segunda de Pedro 2:10, ¿qué nos dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué? Quemadas. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo? Cuando venga el Señor, que va a venir como ladrón en la noche para aquellos que nunca hicieron una preparación, para aquellos que nunca se prepararon. Cristo viene por segunda vez a esta tierra. Maravillosa promesa. Apocalipsis 22:20, que nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Juan el discípulo, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Cristo viene pronto, mis hermanos. El que da testimonio de esto es verdadero, es fiel a lo que dice. Vengo en breve, dice Jesús. Amén. Sí, Señor, ven pronto. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra oración cada día. Señor Jesús, ven, porque cuando Cristo venga, será la culminación de toda la maldad y el pecado y la maldición que existe en esta tierra. Oh, mis hermanos, pero para poder recibir esas promesas, para poder ser heredero de ellas, participante de ellas, ¿qué tenemos que hacer en esta hora? ¿Qué tienes que hacer tú? Ir a Jesús en esta mañana, arrepentido. Jesús te está esperando, Él es tu Salvador. Tú puedes decirle en esta mañana: Señor Jesús, yo he estado pecando, he estado violando tus mandamientos por 5, 10, 15, 20, 30 años. Tal vez he sido esclavo del licor por muchos años. Tal vez Satanás me ha mantenido esclavo en las drogas, en el vicio, en el tabaco tal vez. Tal vez Satanás me ha mantenido esclavo en las pasiones concupiscentes. Pero Señor Jesús, yo sé que tú eres un hombre fuerte, eres más fuerte que Satanás, porque tú viniste a este mundo y lo venciste en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que ir a ese Salvador maravilloso que está esperando que tú vayas en Él en esta hora y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, acéptame tal como soy. No esperes, óigalo bien, porque muchas personas están esperando mejorar su vida para venir a Jesús. Eso es un error, esa es una mentira de Satanás. Tú tienes que venir a Jesús ahora, tal como tú estás, manchado y contaminado de pecado, y decirle: Jesús, soy un pecador. ¿Cómo llegó el hijo pródigo ante su padre? Dígame, por favor. Sucio y maloliente, se levantó de estar dándole comida a los cerdos y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. ¿Y qué dijo? Me levantaré, iré a mi padre así como estoy, y le diré: Padre,
He pecado, soy un pecador, no soy digno de llamarme tu hijo, acéptame como soy. ¿Y qué dijo su padre? ¿Lo mandó a bañar? ¿Sí o no? No, mis hermanos. Jesús no espera que tú te vayas a bañar primero. Ven a Jesús así como estás, contaminado por el pecado en esta hora. Jesús te perdona tus pecados, te limpia de todos tus pecados, te purifica de todos tus pecados. Si tu arrepentimiento es sincero, si es genuino, si es con el propósito de abandonar el pecado, Cristo te da el poder para hacerlo. Y cuando Cristo ve por fe ese arrepentimiento que es genuino y es sincero, Él te cubre con su manto de justicia, mis hermanos. Y Dios el Padre ya no te mira como un vil pecador, te mira a través de Cristo Jesús y te mira como que si nunca hubieses pecado. En esta hora podemos venir a Jesús, podemos pedirle a Jesús que nos perdone. ¿Cuántos creemos en el perdón de Jesús? ¿Lo creemos, mis hermanos? Vayamos de rodillas en esta hora y pídele a Jesús en tu oración. Cuando este siervo esté orando, pídele a Jesús en tu oración, confiésale tus pecados. ¿Hay algún pecado oculto tal vez? ¿Hay algún pecado escondido tal vez? Confiésale ese pecado a Jesús y dile: Señor Jesús, dame el poder para vencer este pecado, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por Jesús. Gracias por su perdón, porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, por todas sus misericordias y sus bendiciones. Le pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Confesamos en estos momentos cada uno de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por haber pecado y por haber cometido ese pecado, Señor. Perdónanos, Jesús, porque hemos fallado. Perdónanos, Jesús, porque caímos, porque fuimos débiles, porque descuidamos nuestra guardia. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Le pedimos que nos perdone en esta hora. Queremos que usted entre a nuestro corazón en esta hora. Queremos, Padre Celestial, de que usted forme parte de nuestras vidas. Queremos abrirle nuestro corazón, Señor Jesús, para que usted haga un cambio en nuestras vidas. Señor Jesús, entra en mi vida en esta hora. Entra en nuestras vidas en esta hora. Llénanos con el gozo de tu salvación. Purifícanos nuestros pecados. Borra nuestras iniquidades. Le damos las gracias en esta hora por su palabra, por Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.